Hola curiosas y curiosos, hoy os voy a contar cómo los youtubers de todo el mundo se están empezando a organizar para sindicalizarse, crear sus propios sindicatos, y lo están haciendo liderados en parte por un fabricante de tirachinas en Alemania. Y es que los youtubers estamos un poco revolucionados, y lo estamos por los continuos cambios en la plataforma que están dejando perplejo a más de uno. Y por ello queremos que la plataforma, YouTube, y la madre de los huevos de oro, Google, reconozcan nuestra revolución más tarde que temprano. Así, la tensión entre ambos extremos, creadores y plataforma, han llegado al grado de que los youtubers han comenzado a organizarse creando organizaciones laborales y sindicatos. Algo que antes parecía inofensivo, pero que ahora parece que está por tomarse muy serio gracias a un proyecto surgido en Europa. ¿Sabes de qué te hablo? ¿Qué problemas tienen los creadores con YouTube? ¿Google y YouTube están haciendo todo lo posible para contentar a los youtubers? Pues bien, de eso hablaremos hoy, y ojo que en los próximos días os traeré sorpresas, por lo tanto suscríbete y dale a la campanita para estar al día de marketing, redes sociales y tecnología. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Este que veis en imagen es York Sprave. York no es un gamer adolescente o un blogger con sede en Hollywood. Sprave es un señor alemán de mediana edad, con voz grave, licenciado en economía, que una vez fue ejecutivo de una empresa de electrónica y que ahora fabrica tirachinas de alta potencia en el bosque. Y lo hace para una audiencia de más de 2 millones de suscriptores aquí, en YouTube. En 2018, tras varios cambios sufridos en la monetización de vídeos y el algoritmo de la plataforma de YouTube, Sprave hizo lo que muchos otros youtubers hicieron: subió un vídeo quejándose de la situación. Si os acordáis, en España, por ejemplo, tanto el Rubius como Wismichu también lo hicieron. Pero Sprave no se quedó ahí. También anunciaba la creación de YouTube Union, una comunidad digital de youtubers para luchar por sus derechos. Pero hace pocos meses Sprave realizó otro vídeo en su canal aconsejando a la plataforma que responda a las demandas de FairTube. ¿Pero qué es FairTube? Pues simplemente el sindicato youtuber que busca exigir transparencia a la plataforma. Este sindicato lo creó la propia comunidad YouTuber Union y cuenta ya con más de 24.000 youtubers. Y es que hace pocos meses saltó la noticia de que este sindicato se había asociado con IG Metall, el sindicato alemán de trabajadores metalúrgicos más grande del viejo continente, lo que les ha dado automáticamente más poder y forma a su proyecto, ya que si en un futuro surgiese un abuso laboral por parte del gigante tecnológico, ahora tendría un potente sindicato a sus espaldas. Piensa que IG Metall es uno de los sindicatos más antiguos de Alemania y entre sus filas cuenta con trabajadores de diversas industrias como la informática, los plásticos, la electrónica, los textiles y ahora los youtubers. Pero te preguntarás, ¿qué piden los youtubers? Pues las demandas son bastante amplias. Los creadores quieren una mayor transparencia, un enfoque más estable y equitativo para la monetización y un asiento en la mesa cuando la plataforma tome decisiones que afectan a sus medios de vida. Pues bien, la sucursal alemana de la empresa matriz de YouTube, Google, se acercó a ellos e invitó a FairTube a una reunión en Berlín el 22 de octubre. Antes de la reunión, Sprave afirmó que las expectativas eran muy altas y que no estarían satisfechos con hablar sobre el tiempo o si queremos hacer de YouTube un lugar mejor. Y es que, según Sprave, y en ello me uno, no conoce ningún canal que realmente no tenga problemas con el algoritmo de YouTube, la desmonetización y con todos los cambios. Y es que si os fijáis, YouTube está lleno de canales que hablan de que sus vídeos están desmonetizados injustamente. Y cada vez más vídeos comienzan y terminan con declaraciones como: si a YouTube le gusta este tipo de vídeos, haremos más. Al final, los creadores lo que queremos es un trato justo. Y YouTube pues quiere dirigir un negocio, y es lógico. Por eso no es de extrañar que los creadores busquen la acción colectiva, ya que las tensiones entre youtubers y YouTube ha aumentado constantemente en los últimos 2 años. Exactamente desde el 2017, cuando la plataforma realizó una serie de cambios en las políticas a los que los creadores se refieren como el adspocalipsis. Y es que hace 2 años hubieron anuncios en YouTube que se reprodujeron en vídeos intolerantes y racistas, lo que llevó a compañías gigantes como Coca-Cola o Johnson & Johnson a retirar todos sus anuncios y dinero de la plataforma. Adiós el money money hasta que YouTube pudiera garantizar que sus anuncios no se publiquen en contenidos extremistas. Así que YouTube se apresuró a encontrar una manera de examinar sus miles de millones de vídeos en busca de una variedad cada vez más diversa de comportamientos repugnantes, desde el prejuicio hasta la pedofilia.
Pero como en muchas ocasiones, siempre pagan justos por pecadores. Y es que cuando las empresas y los gobiernos toman medidas energéticas contra las plataformas, como es este caso, las plataformas pueden imponer esa carga a los creadores de contenido. Y eso es lo malo. Como os dije en un vídeo de noticias, YouTube lleva un tiempo endureciendo sus propias normas de cara a la monetización de sus vídeos. Y es que hoy por hoy, eso de hacerse youtuber y vivir de esta plataforma es mucho más complicado, incluso con una cuenta que tenga un número elevado de seguidores. Si os acordáis, a inicios de 2018, Google estableció que para monetizar hacía falta tener un mínimo de 1000 suscriptores y 4000 horas de vídeo reproducidas durante el último año. Pues bien, ahora hemos encontrado nuevos cambios dentro de los términos y servicios de YouTube, tanto para los creadores de contenido, también para usuarios y también suscriptores de la plataforma. Así, ahora incluye el siguiente párrafo. YouTube podría clausurar tu acceso o el acceso de tu cuenta de Google o a todas las partes del servicio si YouTube cree, a su entera discreción, que la prestación del servicio para ti ya no es comercialmente viable. Como os dije, veremos cómo actúa YouTube o cómo utiliza esta cláusula YouTube, si es para cerrar esos canales que son bots, que cuelgan terabytes de vídeos para generar ingresos, aunque los vídeos no sean suyos, que pasa ahí mucho, que son unos piratillas, o si lo hará para cerrar cuentas que usan adblocks, o si YouTube lo utilizará para cerrar canales así que no les interesen por la pasta. Y es que está claro que últimamente YouTube nos está volviendo locos a todos los creadores, y por eso va bien sindicarse, que nos unamos entre todos. Y como también os expliqué en el vídeo de noticias, hace pocos días los creadores de contenido en YouTube vimos una nueva opción que hay que marcar cuando colgamos un vídeo. Así, a partir de ahora, debemos marcar si nuestro contenido está creado para niños. Y también debemos indicar si nuestro contenido es apto para menores de 18 años. Y es que, como veis, cada día nos cambian las cosas en la plataforma. ¿Y por qué todo esto? Pues resulta que YouTube no ha tenido su mejor época en lo que a protección de datos se refiere. Hace no mucho, la Comisión Federal del Comercio de los Estados Unidos multó a Alphabet, que es la matriz de Google, por violar la ley de privacidad online de los niños. La multa provocó que la firma tuviera que pagar 154 millones de dólares y aparte estableciera una serie de normas en la plataforma de YouTube, como que obliga a YouTube a desarrollar, implementar y mantener un sistema que permita a los dueños de los canales identificar su contenido dirigido a niños. Por lo tanto, el creador de contenido deberá etiquetar cada vídeo que suba de tal forma que aclare si este contenido está pensado para niños o no. Y por su parte, YouTube también lo hará. Calificará el contenido que se suba destinado a niños o no, basándose en su algoritmo, siendo este respaldado por un equipo de moderadores. Pero claro, el problema de todo esto es que todo el contenido que se genere específico y etiquetado para niños no podrá tener anuncios personalizados. Es decir, YouTube limitará los datos que la plataforma recoja en dicho contenido, para así cumplir el acuerdo al que ha llegado con la Comisión y con la Fiscal General del Estado de Nueva York. Y eso se puede traducir en una bajada considerable en los ingresos. Y es que al no tener anuncios personalizados y tener anuncios más genéricos, los ingresos para estos canales podrían descender de un 60 hasta un 90%, que no es moco de pavo, y más si alguien ha hecho una inversión grande en su canal por sus ingresos, ¿no? Por los ingresos que tenía, y ahora se les ha bajado al completo. Y es aquí donde la gran crisis para los youtubers podría comenzar, ya que directamente todos los canales dedicados al contenido para niños, de forma exclusiva, se verían afectados. Pero no solo eso, es que recordemos que el algoritmo de YouTube se encargará de clasificar este contenido con su algoritmo. Por lo tanto, no vale que un canal que tiene contenido para niños marque su contenido para adultos. Y que ojo, que esto también podría dar a falsos positivos. Y es que existen canales o temáticas que no son especialmente para niños, pero cuya audiencia sí está poblada por menores de 13 años, por lo que YouTube podría marcar dicho contenido hecho específico para menores. Por cierto, YouTube ha puesto encima de la mesa multas bastante severas de hasta $42.000 por vídeo en caso de detectar malas prácticas en este sentido. Y es que la plataforma, ya veis, se lava las manos. Además, piensa que la inmensa mayoría de los youtubers no son millonarios, al contrario, los afortunados quizás son mileuristas, y cualquier cambio en YouTube les puede cambiar la vida. Y es que ese estereotipo de niño rico se aplica a unas pocas docenas de personas en la plataforma. Y estas personas, los grandes youtubers, no son los únicos que han ayudado a YouTube a pasar del imperio de vídeos de gatos a ser el segundo motor de búsqueda más popular de todo Internet. Los pequeñitos también hemos ayudado a ello. Al final, el objetivo de un sindicato como FairTube no es repartir el dinero de PewDiePie para todos. PewDiePie se merece cada dinero que genere, faltaría más. Por eso es el youtuber más famoso del mundo. El sindicato solo quiere un camino transparente hacia el dinero.
para todos los que se esfuerzan por seguir las reglas de YouTube, ya que actualmente existe en teoría pero no en la práctica. Además, para el sindicato, los problemas más acuciantes son dobles. En primer lugar, casi nadie sabe cuáles son las reglas reales de YouTube, más allá de hablar de un algoritmo o una red neuronal, y que nadie sabe cómo funciona realmente. Y dado que YouTube ha adaptado sus políticas para aplacar sus asociaciones publicitarias, las lucrativas, las reglas parecen representar una mordaza para algunas categorías de vídeos. Por ejemplo, a los canales de historia, a los infantiles, a los que hagan dibujos, a los de música y así un largo etcétera. Y es que está claro que YouTube tiene sus reglas y su tecnología, pero aparte, tienen aproximadamente a 10.000 evaluadores como respaldo humano para sus diversos algoritmos, ya que estos algoritmos para nada son 100% fiables. Además, según Spreif, los creadores saben que existe todo esto solo porque se ha filtrado información al respecto. Y estas filtraciones han ofrecido un poco más de detalles sobre las pautas de comunidad y los términos de servicio que están disponibles públicamente. Además, para hacer las cosas más confusas aún, cuando un bot o un evaluador ha determinado que has infringido una regla y por lo tanto tu vídeo ha sido desmonetizado, la explicación que el sistema de aprendizaje automático te envía es extremadamente vaga. No hay casi información al respecto. Por ejemplo, no te menciona la regla que has infringido. Tampoco te dice en qué momento del vídeo haces la infracción. Y si deseas apelar, no hay ninguna oportunidad de explicar por qué tu vídeo está dentro de los límites. A mí, por ejemplo, me pasa siempre que hago un vídeo de la Segunda Guerra Mundial, ya que el algoritmo lo marca como violento. Pero a ver, explicadme, ¿cómo explico yo la historia de la Segunda Guerra Mundial sin hablar de violencia? Y claro, cada vez hay más creadores descontentos con la plataforma, ya que se les paga menos por hacer más trabajo. Además, muchos creadores también piensan de que YouTube te informe de que tu vídeo se ha desmonetizado a través de un correo electrónico impersonal, rollo copy-paste, es bastante chungo, ya que creen, y estoy de acuerdo, que no es la mejor manera de decirle a alguien que le acabas de arruinar semanas de trabajo, o que trabajaron esas semanas de forma gratis. Y por todo esto, es lógico la creación de asociaciones como YouTubers Union, que por cierto no son los primeros intentos de organizar a creadores de contenido. Y es que hace tiempo ya se creó el gremio de creadores de internet, fundado por el destacado y respetado youtuber Han Green. Y todo esto que está sucediendo se puede parecer un poco a cuando los trabajadores de Hollywood se unieron por primera vez en la lejana década de los 30. Pero en ese caso trabajaban no solo en el mismo país y ciudad, Estados Unidos, sino a menudo en el mismo edificio. En cambio, los youtubers tenemos mucho menos vínculo entre nosotros. Por lo tanto, estas uniones son mucho más difíciles. Y es que gran parte del talento de la plataforma son youtubers jovencísimos que han abandonado la escuela para hacer este trabajo. Y claro, tampoco saben la importancia de los sindicatos en el mercado laboral, además de trabajar cada uno en su casa en un lugar indeterminado de todo el mundo, que es por otro lado lo bueno de Internet. Y todo esto deja a los creadores en una posición muy vulnerable, y en algunos casos, incluso si las personas están familiarizadas con los sindicatos y ven que es algo bueno para defender sus derechos, puede que no lo hagan para no perder su parte del pastel. Pues bien, al principio del vídeo os dije que Google había invitado a FairTube a una reunión en Berlín para el 22 de octubre, ¿verdad? ¿Sabéis qué pasó? Pues que decepcionantemente, Google repentinamente canceló la reunión, aunque YouTube sostiene que la reunión simplemente se ha reprogramado, ya que otro sindicato alemán llamado Ver.de está también interesado en reunirse en una fecha posterior. Pero a Spreif y a FairTube no les gustaron las maneras. Están comprensiblemente disgustados, pero eso sí, nada sorprendidos. Y es que esto no ha hecho más que empezar. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Os ha gustado este vídeo? ¿Sabíais de todas estas movidas de los youtubers y YouTube? Me lo podéis poner en los comentarios y me dais vuestra opinión, a ver qué os parece. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que tenéis que ver sí o sí, es brutal. Este botón es para suscribiros a Easy Promos TV si no lo sois. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.